con un balón a alta presión, 12, 14, 16 atmósferas, actúa como un encofrado, mantiene por fuera el material aterosclerótico, los trombos, se desinfla el balón y se retira. Una particularidad, hay que decir que la arteria reacciona ante esto y en 30 días lo tapiza nuevamente de tejido arterial. Y bueno, eso uno puede poner 1, 2, 3, tratar 1, 2, 3 obstrucciones, 1, 2, 3 arterias coronarias. En general, los resultados se han estandarizado y los resultados son muy buenos. La tasa de complicaciones esperada es de complicaciones graves menor del 1%. El tiempo normal de estadía en el hospital es hasta el día siguiente, en el cual uno se retira y se reintegra para hacer la vida que venía llevando hasta ese momento, tomando los medicamentos que hay que tomar y yendo a visitar al cardiólogo para hacer lo que se llama después la prevención secundaria, tratar de no tener nuevamente un evento cardiovascular, cuidar el colesterol, dejar de fumar, tratar bien la diabetes, caminar, bajar de peso, hacer actividad física, bueno, todo ese tipo de cosas que es tan importante como ir a resolver este problema. Es tan importante porque tiende a que este problema no se vuelva a producir. Son las llamadas medidas higiénico-dietéticas. Medidas higiénico-dietéticas más los medicamentos. ¿Hay varios tipos de stent, distintos tipos de materiales o es siempre el mismo? No, hay varios tipos. Después en un próximo programa te voy a mostrar. Esto que mostramos acá son los primeros stent, que todavía siguen en vigencia, son los que más se usan, que son stent de acero inoxidable, en su mayor parte. Se está usando otra aleación, que es el cromo cobalto, y hay otra aleación que ha salido recientemente, que es el cromo níquel, el cromo platino. Pero desde el año 2001, 2002, hay en el mercado stent que vienen con un polímero y una droga depositada que liberan en forma localizada un medicamento, que es un medicamento antiproliferativo para evitar que una cicatrización excesiva en la zona del stent produzca una obstrucción, ya no por colesterol, sino por tejido propio de la arteria, lo que se llama restenosis. Hay diferentes drogas, fundamentalmente dos drogas, el paclitaxel y el sirolimus, y disminuyen grandemente lo que se llama la restenosis, que produce una recidiva de la obstrucción. El problema de esos stents es el costo y lo que hace que uno tenga que usarlo con mucha racionalidad, porque si no encarecen mucho los procedimientos. Y hay nuevos stent en desarrollo, con nuevos medicamentos, con polímeros biodegradables, y últimamente, el año pasado, ha tenido aprobación en la Comunidad Económica Europea un stent que no es metálico, sino que es polimérico, y la gran novedad es que el polímero es completamente biodegradable. O sea, eso abre la posibilidad, va a faltar confirmarlo clínicamente en ensayos clínicos con gran número de población, pero eso abre la posibilidad que el stent se coloque, cumpla su función y después el polímero se degrade en anhídrido carbónico y agua y no quede nada de este elemento. Todavía no sabemos si los resultados son comparables a los de los stent metálicos, que han dado excelentes resultados. Bueno, mira, eso también es una cosa muy nueva, pero ¿cuál es el objetivo de esta tomografía en las coronarias? Como yo te dije, la enfermedad de las arterias coronarias está presente desde edad temprana y en el árbol vascular también desde edad temprana. Si uno, por ejemplo, en ciertas autopsias, en autopsias de chicos, uno ve que ya hay en la aorta estrías de colesterol que se llaman estrías amarillas, estrías grasas. Y, por ejemplo, hay antecedentes de autopsias en soldados jóvenes donde la prevalencia de enfermedad coronaria es muy alta. Sin ir más lejos, hace poco, en esta semana, hay una publicación en el American Heart Journal que lo citaron en los diarios. Autopsias de gente que muere súbitamente antes de los 40 años muestra que la prevalencia de enfermedad coronaria, que la causa de la muerte, es en una alta proporción la enfermedad coronaria. Por ejemplo, entre los 30 y los 40 años es algo del 40%. Perdón, entre los 20 y los 30 años es el 40%, y entre los 30 y los 40 es el 80%. Quiere decir, esto que todavía no hay una amplia conciencia en la sociedad, que esta enfermedad que antes parecía que era de los viejitos, ataca gravemente a gente joven. Cuando uno se pone a pensar en los casos de Romina Yan, el novio de la modelo, que no me acuerdo cómo se llama, que murió súbitamente,
uno le encuentra explicación a través de estos estudios. ¿Cuál es el objetivo de la tomografía multislice? Hacer el diagnóstico de aterosclerosis coronaria años e incluso décadas antes de que esto se manifieste clínicamente. ¿Para qué? Para tener una oportunidad de hacer prevención fuerte en estos individuos, pero muchos años antes de que el problema ocurra. Con la tomografía multislice hay dos procedimientos. Uno que se llama score de calcio, que es el score de Agatston, que es una pasada muy rápida por el tomógrafo de 2-3 segundos, sin medio de contraste, sin nada, que detecta con mucha precisión la presencia de calcio en las arterias coronarias. La única causa que puede dar calcio en las coronarias es la aterosclerosis coronaria, o sea, esta enfermedad. Entonces uno rápidamente ya puede clasificar a los individuos que tienen aterosclerosis de los que no. Sin eso, uno lo que hace es jugar con las probabilidades que tiene cada uno. Si tienen presión, si fuman, si tienen diabetes, colesterol alto, uno dice, bueno, usted tiene la probabilidad muy aumentada de tener un problema coronario, pero es una hipótesis. Son factores de riesgo que te dan una probabilidad. Con esto vos tenés la certeza de que ese individuo es un enfermo. Entonces, reclasifica por sobre estos factores de riesgo. Y vos podés tratar, hacerle prevención fuerte a estos individuos sabiendo que tienen la enfermedad, porque no hay ninguna otra enfermedad que pueda dar calcificación en las coronarias. Y el otro método es ya la angiografía coronaria, o sea, vos podés tener una angiografía coronaria con calidad similar a la del cateterismo, pero con un agregado, que aparte de ver las obstrucciones de la luz, como vimos ahí, vos ves las placas de ateroma y la composición de las placas de ateroma. Ves si las placas de ateroma son completamente lipídicas, o sea, solamente colesterol, si hay calcio y qué porcentaje de calcio. Y eso da una idea de la vulnerabilidad, que es una palabra que hay que acostumbrarse, o que hay que saber, la vulnerabilidad de la placa, porque no todas las placas producen infarto, no todas las placas de ateroma producen infarto o angina inestable. Parece que las más jóvenes, las más cargadas de colesterol, las más propensas a fracturarse y a producir el episodio trombótico, son las que tienen esas características, poco calcio y mucho colesterol. Entonces uno podría, y esto está en el terreno de la hipótesis que necesita ser validado por grandes estudios clínicos con grande número de población, no solamente encontrar a los enfermos, eso sí es con precisión, uno puede decir, usted tiene coronarias normales, usted tiene coronaria con aterosclerosis. Eso es muy importante para las personas que tienen factores de riesgo o las que tienen pocos factores de riesgo. Vos sabés que el estudio de Framingham, que fue el estudio que identificó los factores de riesgo, el 25% de las personas que tuvieron infarto en ese estudio, que es un estudio de hace 60 años, tenía colesterol menor de 200 miligramos por decilitro, que es lo que se considera normal. ¿Por qué? Porque el riesgo de infarto aumenta a partir de los 150 miligramos por decilitro de colesterol. Entonces, es muy importante, hay gente que tiene muy pocos factores pero tienen la enfermedad. Hay gente que tiene muchos factores de riesgo pero nunca la van a desarrollar por una cuestión que todavía no conocemos. Entonces, esto es saber, con la tomografía multislice, saber de manera fehaciente si uno tiene o no esta enfermedad, que es la responsable de la mortalidad más importante en nuestra sociedad. En este segmento nuevo del programa llamado La Salud de Noticias, veremos a continuación cuáles son las últimas novedades en la lucha contra el HIV o el SIDA. Un gel microbicida consigue reducir casi a la mitad las infecciones por VIH. Un equipo del Centro para el Programa de Investigación del SIDA en Sudáfrica, CAPRISA en sus siglas en inglés, han conseguido reducir la tasa de infección por VIH hasta en un 39% gracias a un gel microbicida que debe aplicarse en las zonas genitales de las mujeres antes y después de mantener relaciones sexuales. Dicha crema está basada en el fármaco tenofovir